Bien, le damos la bienvenida a nuestros estudiantes al tutorial número 5. En esta ocasión vamos a trabajar eh, la parte correspondiente a la información cuantitativa. Esta es la primera sesión y la idea es poder responder a lo que aparece en nuestro programa de estudios. Lo que vamos a hacer es cómo se selecciona el tipo de variable para la base de datos, cuáles deben ser las características de la base de datos para trabajar con SPSS y cómo trabajar con datos perdidos. Bien, para eso se dejó una información importante para las actividades que vamos a desarrollar el día de hoy, que es la elaboración de base de datos en SPSS, sus características, el etiquetado, el ingreso de variables y creación de tablas de frecuencias. Bien, esta es la bibliografía que se dejó, que va a ayudar desde mi punto de vista muchísimo al avance del uso de esta herramienta tecnológica para el análisis estadístico de datos. Esta parte es fundamental. En esta parte vamos a poder apreciar cómo el software está diseñado para eh, abordar variables continuas o discretas. Y bajo estos símbolos él va a entender los cruces que nosotros hagamos cuando introduzcamos la información. En escala lo va a entender de esta manera: escala con fecha y hora, ordinal, ordinal cadena, ordinal fecha y hora, y nominal, numérico, cadena, fecha y hora. A esto vamos a volver ahora que miremos la información desde el SPSS. Bien, una vez abierto el programa, me interesa que ustedes comprendan el camino para poder abordar la información que se encuentra por defecto en el momento en que ustedes instalan el software. Vamos a hacer un recorrido para que ustedes puedan trabajar con los diferentes ejercicios y ejemplos que ya están predeterminados en el programa cuando se instala. Bien, las ventanas que vamos a trabajar son archivo. En este caso vamos a trabajar archivos de datos, y vamos a abrir principalmente datos. Y en análisis vamos a centrarnos específicamente en el análisis descriptivo a través de tablas de frecuencia simple. En un segundo momento vamos a hacer estadísticos descriptivos, pero con tablas cruzadas. Esto, como ustedes van a apreciar, va a enriquecer el tipo de análisis que hagamos. Y para finalizar vamos a trabajar desde gráficos, la creación de gráficos para hacerlos de cada vez más ricos y eficientes desde la información que estamos analizando. Bueno, entonces el camino que vamos a seguir, como les dije, vamos a buscar en primera instancia la información que viene por defecto en el software. Nos vamos a archivo, abrir datos, pero no vamos a irnos a la carpeta que está predeterminada en el ordenador, sino que vamos a ir hasta el disco duro. En mi caso es Bobcam, programas, filas, y ahí vamos a buscar la carpeta IBM, que es la marca que cobija al SPSS. Le damos a abrir y allí desplegamos estadísticas 22 hasta llegar a la carpeta de ejemplos. Una vez en la carpeta de ejemplos abrimos, hay dos opciones. Vamos a trabajar la opción de español y allí vamos a buscar el ejemplo que vamos a trabajar. Tiene como nombre demo.saf. Esta información, aquí como ustedes ven hay múltiple información para los ejercicios que vamos a trabajar. Miramos en este documento esta base de datos que lo que trabaja es una encuesta que se aplicó a clientes de una compañía y donde de acuerdo a lo que ellos responden, se pretende hacer una campaña para enviarles por correo
ofertas. Esta base de datos es importante, demo.sap, porque nos permite, la abrimos, de una u otra forma trabajar información demográfica e información cuantitativa y cruzarla. Como edad, demográfica como edad, por ejemplo género, tipo de empleo, para cruzarla con elementos netamente cuantitativos. Bien, acá como ven aparecen ya por defecto en las diferentes variables que hacen parte de esta base de datos un tipo de medida de escala. Recuerden lo que yo les mostraba con anterioridad, cómo podemos nosotros de alguna forma identificar los cruces que se están dando. En este caso las variables que vemos son ordinales, como este es el caso, y continuas por las escalas que ustedes también pueden identificar en el ejemplo. Miremos la variable edad. En la variable edad se establece como numérica de todas las opciones que vienen. Vamos a trabajar numérica y cadena, netamente discretas y continuas, que serían las numéricas. La anchura, cuando se le coloca 4, es porque tiene la posibilidad de 4 dígitos, es decir, llegar a los miles. No es que aquí no es porque alguna persona alcance a llegar a esa edad, sino porque se hacen grupos que requieren las 4 casillas. Por eso se está utilizando la anchura 4, decimales ninguno. Es decir, la edad se cerró por fechas enteras. Y algo importante a tener en cuenta acá es que para el nombre de la variable vamos a tratar de identificar un código que luego, cuando la etiquetemos, la podamos completar con la información faltante. En el caso de edad no hay problemas. Ahora que veamos otras variables, ustedes van a ver la ventaja de esta ventana etiqueta. Valores ninguno, es decir, no se predeterminaron ningunos para las respuestas. Lo que ustedes ven acá. Perdidos ninguno, columnas y de escala, como hemos visto. Miremos, por ejemplo, ahora la categoría precio del coche principal. Categoría del precio del coche principal, coche CAT. Déjenme ver si este es el que yo había. Sí, coche CAT. En esta, como ustedes pueden ver, para ingresar la variable se diseñaron un código, ¿no? Para luego sí etiquetarlo como tal. Categoría del precio del coche principal. Se estableció que es numérica. Y aquí viene algo bien importante para que ustedes manejen en sus bases de datos. En este caso ustedes le despliegan las opciones y como pueden ver en coche CAT hay 3 opciones: económico, estándar, lujo. Supongamos que ustedes quisieran ingresar una nueva opción, le colocarían acá 4 y la etiqueta sería 4 en términos del valor, ¿sí? Porque se le está dando aquí un valor de escala intervalo, y aquí le escribiríamos, por ejemplo, intermedio, no, sería súper lujoso. Lo colocamos a añadir y ahí ya quedaría la opción. Este no es el caso, lo eliminamos para que nuestra base de datos nos quede igual, pero es la forma de hacerlo. En perdidos, por ahora ninguno, es decir, no, en la base de datos está completa, como vamos a mirar ahora, y aparecería y la estableceríamos como una variable numeral pero ordinal. Es decir, hay una jerarquía
en económico, estándar o lujo, pero no hay un valor estandarizado en cada uno de ellos. Si vamos a la vista de datos, aquí es lo que yo les comentaba. No aparece ningún dato perdido, todo está lleno, por eso no se llenó esa casilla. Bien, aquí el nivel de educación, está bien interesante esta variable también para trabajarla. Aquí está los coche, si vamos a ver qué implica coche, aquí la vemos. Coche, precio del coche principal. Coche, vamos a ver cómo aparece acá. Aquí aparecen los precios. Como ven, no se etiquetaron porque son supremamente variados. Entonces hacer una etiqueta para esto sería muy dispendioso. Pero para el caso de educ, si nosotros nos vamos a educ, variables, allí sí miramos, si ustedes iban a ver que van a aparecer las opciones, que son las 5. No completó el bachillerato, desde no completó el bachillerato hasta postuniversitario, 5 opciones. Si nos vamos a educ en datos, ustedes pueden ver acá las diferentes opciones y la que se ha llenado para cada una de las respuestas. Otra forma de apreciar esta base de datos es utilizando esta casilla, cuyo nombre es etiqueta de valor, y les va a aparecer solamente las opciones numéricas. Esto es supremamente útil cuando uno está llenando la base de datos, porque uno se acuerda del número que le ha dado uno a cada una de las etiquetas, y con esto uno va llenando la información. Bien, le damos otra vez clic para tener la base de datos nuevamente completa. Esta base de datos tiene, ya miramos cuántas variables, tiene 29 variables, la mayoría numéricas, una sola de cadena que es género, es decir, una variable específicamente nominal en todo el sentido de la palabra, y con las dos opciones. Pudiese haber más, ¿no? Pero son las dos que están predeterminadas en el software. Bien, teniendo en cuenta esta base de datos, vamos ahora a hacer los primeros análisis. Vamos entonces a analizar estadísticos descriptivos, que son los primeros que vamos a hacer, y vamos a mirar frecuencias. Con esta opción lo que vamos a hacer es mirar las tablas de frecuencia simples de la información que hemos obtenido, en este caso la encuesta aplicada. Cuando le damos desplegar, él nos permite ver, cada vez que nos paramos sobre cada una de las casillas, nos muestra el código que está entre corchetes y la descripción de la variable, que es esta. Si nos vamos a vista de variables, la descripción de la variable, por ejemplo educ, que es la que alcanzamos a ver acá, será nivel educativo. Nivel educativo, ya la miramos, nivel educativo, educ. Entonces vamos a hacer un cruce, vamos a mirar el nivel educativo y lo vamos a cruzar, por ejemplo, con género. Cruzar no, en este momento corrijo, lo que vamos a hacer es hacer las tablas de frecuencias. Aquí nos va a aparecer la información de esa forma. En estadísticos no creo que nos sirva en este momento todavía una media, una mediana, una moda de la información, pero si ustedes gustan pueden probar. Y le activamos mostrar tablas de frecuencias.